Bien, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos en este domingo 24 de agosto de 2025. Amén. Amén. El jueves estuvimos mirando ya un poquito adelantamos y en relación, pero no estuvo el pastor Ismael, no estuvo mi esposa y me hubiera gustado que hubieran estado los demás, ¿sí? Porque es muy importante. Recordemos que hablamos sobre las doctrinas bautistas, las doctrinas bíblicas bautistas, que eran ¿cuántas? 17. No sé, a ver. Dijo algo así de la salvación por gracia y la segunda venida de Cristo. Sí, pero vimos, fíjense, yo les decía, mire, estamos viendo o estamos tratando, vamos a dar lo que es, no podemos, yo les dije, no podemos ser discípulos o entender qué es ser discípulos si antes no conocemos qué es el Evangelio, ¿sí? ¿Cómo puedo yo salir, cómo puedo ir, predicar el Evangelio si realmente, o cómo yo puedo ir y salir y hacer discípulos? Si antes no conozco mi raíz, no conozco mis bases, 20 exactamente, 20. Entonces tenemos que conocer esos principios. El jueves para acá, bueno, ya se nos olvidaron y tenemos que estarlos recordando, tenemos que estarlos, como se dice coloquialmente, tenemos que estarlos macheteando, ¿sí? Entonces, así de manera breve, porque hoy tenemos menos tiempo, ¿sí? ¿Y la primera cuál fue? ¿Cuál fue la doctrina? Hablamos de las doctrinas bautísticas, de la doctrina bautista. Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, amén, ¿sí? Y sí me gustaría invitarlos a que traigan su cuaderno, porque dicen que más vale la tinta más tenue que la mente más prodigiosa, ¿sí? Y por más que uno quiera, hay veces se nos olvida, pero si lo anotamos en nuestro cuadernito, ¿sí? Ahí vamos nosotros cuando lo abrimos a recordar. Entonces estamos viendo que la primera, esto es conforme a lo que nos manda la Convención Nacional Bautista de México, ¿sí? Y esta es la base o los principios de la doctrina bautista. Y el primero que les decía yo, que es reconocer la Sagrada Escritura. La Escritura que fue inspirada por Dios, la escritura que fue revelada por Dios, ¿sí? Decir de Dios al hombre. Y les hablaba, bueno, ahí viene todo el fundamento bíblico en la cual habla en relación a la Sagrada Escritura. Esto ya lo vimos el jueves, un poco más detenido. ¿Qué más? Vimos también como punto número 2, el verdadero Dios, ¿sí? El verdadero Dios, que hay un solo Dios, viviente y verdadero. Vimos que ese verdadero Dios es el Padre, ¿sí? Fundamento bíblico. Seguimos. Dios el Hijo eterno de Dios en su encarnación como Jesucristo, fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. ¿Sí? Punto número 3, Dios el Espíritu Santo. Ahí está. Igual todo esto viene ya motivado y fundamentado bíblicamente. ¿Sí? El hombre, ¿sí? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis, ahí lo habla, el hombre, número 3. 4, la salvación es por gracia, ¿sí? Creemos que la salvación es por gracia, que la salvación de los pecadores es por gracia, que no depende de obras buenas que el hombre pueda hacer. Y aquí está la cita bíblica, ahí lo dice, Efesios 2, 9, 10. Es la que comúnmente más conocemos.
Y ahí está. ¿Sí? La regeneración, ya vimos la regeneración y les comentaba el jueves que normalmente cuando se habla de regeneración citamos este pasaje, el de Juan 3:8, cuando se entrevista Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, más bien cuando lo visita, ¿no? Ajá. Es cuando habla ahí, o es una amplia ilustración con respecto a la regeneración. ¿Sí? Ahí está, la regeneración, punto número 6, el arrepentimiento y la fe. Creemos que el arrepentimiento y la fe son requisitos indispensables ¿para qué? Para la salvación. ¿Sí? Que el arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia Cristo, que es para Cristo Jesús y están íntimamente relacionados. Y aquí vemos la cita, Juan 1:16, Hechos, cuando habla, Gálatas, Romanos, normalmente ocupamos Romanos. Esa es la justificación. Ajá, ¿sí? Perdón, esta es la justificación del arrepentimiento. Lucas, en Efesios, esta normalmente ocupamos, esta de Juan 3:16. Ajá. La justificación, ¿sí? Lo que Dios como dice, fuimos justificados delante del Padre a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? La justificación. ¿Ok? Entonces, vimos la justificación. Ahora, número 8, el propósito de la gracia divina. Todo es por gracia. Dios, al cual dice gratuitamente, regenera, santifica y salva a los pecadores. ¿Sí? Estando en perfecta armonía con libre albedrío del hombre, comprende todos los medios relacionados con el fin de ¿qué? De la gracia divina. ¿Sí? Amén. La gracia divina. Por eso digo, es necesario que vengamos, hagamos el esfuerzo de venir un día antes porque abundamos un poquito más ya el jueves en relación a todo esto. ¿Sí? La santificación, creemos que la santificación es el proceso, recordemos que hablamos, dije que es el proceso, ¿no? En nuestro caminar para llegar hacia la meta. ¿Sí? Y en ese proceso nosotros estamos siendo ¿qué? Santificados. La santificación es una obra ¿qué? Progresiva, ¿sí? Cuyo principio está en la regeneración. Amén. Ahí está. Que se efectúa en el corazón de los creyentes por el poder y la presencia del Espíritu Santo, sello y consolador en el ejercicio continuo de los medios establecidos, particularmente la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la santificación dice, llegando a la perfección con la purificación del cuerpo en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Hasta allá es cuando vamos a alcanzar verdaderamente la santificación, ¿sí? Con un cuerpo glorificado. Amén. ¿Sí? La perseverancia de los santos. Ajá. Todos los verdaderos creyentes perseveran ¿qué? Hasta el fin. De esto no hemos hablado mucho. No hemos tocado ese tema de la perseverancia como tal. A lo mejor lo hemos incluido en algunos temas, pero de manera particular no, pero sí lo hemos visto. ¿Sí? Que la perseverancia nos va a llevar hasta el fin. ¿Sí? Perseveraremos hasta el fin, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, ¿sí? Ha hecho todo, ha puesto la fe por delante y dice, al final lo que me espera pues es su corona de justicia. Pero él hace esa alegoría o esa analogía en relación al atleta, ¿no? Cómo persevera, cómo corre, dice, en el estadio hasta llegar ¿qué? A la meta. Algo así es la perseverancia, el continuo de estar en esa carrera, en ese entrenamiento para poder llegar a la meta. Eso es perseverar, es la perseverancia. 11, la ley y el evangelio. Creemos que enseñan las escrituras que la ley de Dios
es la norma eterna e invariable de su gobierno moral. Dice que la ley es santa, justa y buena. ¿Sí? Ahí nos habla en Romanos el apóstol Pablo de todo eso, les decía, ¿no? De cómo la ley, cómo ve él la ley, o cómo la miró él y nos deja ahí escrito, cómo dice que la ley le vino a abrir los ojos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí habla gran parte de lo que es la ley y el evangelio. Ajá. Entonces, punto número 11, la ley y el evangelio. Punto número 12, una iglesia que verdadera. Creemos que una iglesia verdadera de Cristo es una congregación de creyentes en Él. ¿En quién? En Cristo, obviamente. Bautizados después de una profesión de fe. ¿Sí? Recordemos que eso es el paso que damos para hacer nuestra profesión de fe. Unidos que en las doctrinas del Evangelio, comprometidos en mantener las ordenanzas conforme a las Escrituras, reconociendo a Cristo como la única cabeza, tomando la Biblia como su única regla de fe y práctica. ¿Sí? O sea, todo está centrado en Cristo. La iglesia debe ser, de alguna manera, cristocéntrica. Amén. ¿Sí? El bautismo. Ya se me estaba pasando. 12:13, el bautismo. Creemos que el bautismo es la inmersión en agua del creyente en Cristo, ejecutado por un administrador idóneo, efectuándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tal es el mandato, que es el símbolo, dice, de la sepultura y resurrección de Cristo y la del creyente. Todo esto, recordemos, les decía, que todo esto lo hemos visto o lo hemos llevado a cabo, ¿sí? Y si usted no lo sabía, bueno, aquí la doctrina bautista nos lo reafirma y nos lo confirma cómo debe de ser, ¿ok? Dice que es un requisito. Vemos que hay dos ordenanzas, y una ordenanza es el bautismo, y la otra, la cena del Señor. Ajá. Entonces es una ordenanza, ¿sí? Para gozar ¿qué? De los privilegios de la iglesia, más bien para gozar de los privilegios de las promesas de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces el bautismo, la cena del Señor o la Santa Cena, como lo queramos llamar, también es llevada, creemos, como iglesia lo creemos. O sea, hay principios que los hemos llevado, pero que quizá no los teníamos afirmados, pero aquí lo estamos afirmando. Creemos que la cena del Señor es la segunda ordenanza. Amén. Que consiste en los elementos que son el pan sin levadura y vino fruto de la vid, los que representan respectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? También lo hace la iglesia, lo practicamos, lo llevamos a cabo. ¿Sí? Y hoy aquí lo estamos confirmando dentro de las doctrinas bíblicas, ¿sí? Bautista. A ver, no me pasé. El día del Señor. Creemos en el día del Señor. ¿Sí? El primer día de la semana, el reposo del cristiano, que este día ha de congregarse a los fines religiosos, absteniéndose al cristiano de todo trabajo secular que no es obra de misericordia, de absoluta necesidad. El día del Señor lo tomamos como el día domingo normalmente, ¿no? ¿Sí? El día del Señor, el gobierno civil. Yo les decía, creemos en ese gobierno civil. El gobierno civil existe por disposición divina para los intereses y el buen orden de la sociedad humana. Y aquí lo vemos, ¿no? En Romanos, cuando nos habla el apóstol Pablo, que toda autoridad, todo gobierno es impuesto por Dios. Ajá. Entonces creemos en eso, en el gobierno civil. Creemos también en la segunda venida de Cristo, que Cristo vendrá otra vez en forma personal y visible, como ladrón en la noche, porque no sabemos el día ni la hora, y que vendrá como juez, porque el día de la salvación ha llegado, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. ¿Sí?
El juicio final, creemos que hay un juicio final. Cuando venga Cristo al mundo, otra vez se verificará el juicio, el que tiene por objeto premiar al hombre según qué, sus obras. Seremos llamados ante el tribunal de Cristo. Allí el Evangelio dice que entonces también seremos separados, unos a la derecha, otros a la izquierda, las ovejas de los cabritos, y nos habla de esto, ¿no? Entonces aquí está el juicio final, el cielo y el infierno. Creemos que hay dos lugares que los hombres habrán de morar después de esta vida, ¿sí? El reino de Dios, el cielo, o el infierno, la segunda muerte, ¿sí? Todo eso nos habla ya en Apocalipsis, aquí está. Y 20, la mayordomía, ¿sí? Creemos que Dios es la fuente de todas las bendiciones que materiales y espirituales, ¿sí? De lo que trata la mayordomía, ¿sí? Y lo podemos ver aquí en los evangelios, ahí bien habla de eso. Entonces tenemos 20 principios, 20 principios que les decía, por lo menos esa es nuestra base o lo que nos sustenta como iglesia o como doctrinas. ¿Quieren recuperarlo? No, ya estoy. ¿Ya? ¿O Sí, claro. lo dejé a medias? No. A ver, dígame nada más dónde y ya le ponemos. Nada más en las doctrinas bautistas y la base, ¿verdad? Aquí están doctrinas bautistas. Entonces, Diría yo, ando medio retrasado. anda, todos, mi hermano, andamos retrasados. Ahí está. Tal como viene en la estructura de la convención, así está igual, exactamente igual. Y ahora que haya una oportunidad por ahí, vamos a imprimirlo, les dije, y hacer un pequeño folleto para que lo tengamos cada uno de nosotros, ¿sí? Eso, porque si vamos a salir a predicar el Evangelio, bueno, debo saber por lo menos los fundamentos de la iglesia bautista, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿En qué se basa? Porque si no nos pueden agarrar y nos pueden... ¿En qué tiempo fue que se llevó a cabo los lineamientos para que fuesen esos 20 puntos? ¿De esto? Sí. Bueno, O sea, ya tiene tiempo, 50 años, 200, no sé. de hecho, mi hermano, está hay una, es como una convención o... Declaración de fe. La declaración. La declaración bautista, a ver, déjenme ver si la traigo y si la puedo poner. Hay una declaración bautista de 1800 o 1600. 175 años. Bueno, sí la traigo aquí, pero no tengo internet, sino sí es esa, ajá. Ahí viene todo, ahí viene todo eso que habla, desde ahí. En ese escrito ahí viene todo. ¿Cómo se llaman esos de los consejeros? Bien, entonces, dudas, preguntas. No, fue 1500. Es que el hermano está haciendo una observación que no participó el grupo cuando fueron las reformas, ¿no? O sea, No. La fe bautista nace en Inglaterra, ¿sí? Influenciada en cierta manera por lo de o empujada por lo de los protestantes, pero los bautistas no son protestantes. Por eso no participamos nosotros. No, la declaración bautista es parecida, pero muchos puntos son muy diferentes a los de los reformados. Voy a ver si para el jueves, aquí la traigo, pero no la puedo sacar porque no tengo internet, pero sí aquí la tengo. Ajá, la convención, la declaración bautista. Sí, no la. Pero no la voy a abrir porque no tengo internet.
Pues es bien importante, hermanos, que los estudios que da el pastor, aparte de que los oigamos aquí, aparte en casa, por eso tenemos la ventaja de los celulares, ¿verdad? Y el pastor y algunos de los hermanos están mandándolos al grupo de la iglesia, y entonces escúchenlos, los que no hayamos venido a escucharlos, estudiarlos. Es una escuela, y si no estudiamos, ¿qué pasa, hermano? No aprendemos y no sacamos buena calificación. No aprobamos el examen. Ok, ahora vamos. Ahora viene. Y yo les decía, ¿qué entendemos o qué podemos entender o comprender cuando escuchamos la palabra evangelio? Sí, proclamar las buenas nuevas. Proclamar las buenas nuevas. Ok, Las buenas noticias. muy bien. O sea, todos tenemos esa idea de que el evangelio es proclamar las buenas nuevas, que el evangelio es ensanchar el reino de Dios, que el evangelio es llevar la palabra de Dios al mundo. Eso yo creo que lo tenemos claro, ¿sí? Muy claro. Entonces, pero, fíjese, lo que yo sí creo y lo que debemos entender y comprender, que la mayoría de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entendemos esa parte del evangelio, pero no entendemos la otra parte, que son las implicaciones del evangelio, tanto para nosotros como creyentes y como para la propia iglesia, ¿sí? Porque eso lo tenemos perfectamente bien claro, porque lo hemos escuchado, de alguna manera hemos escuchado el evangelio, o lo hemos leído, ya sea de una manera completa o incompleta, pero lo hemos escuchado. Ajá. Pero realmente pocos entendemos las implicaciones del evangelio para la vida diaria del creyente y la vida como iglesia, ¿sí? Esa es la otra parte que nosotros debemos entender del evangelio. Porque no es nada, yo lo tengo muy claro, muy presente, pero realmente, ¿qué hay? Como yo les decía, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Sí? ¿Qué hay? Entonces, para esto vamos ahí y nos quedamos con Filipenses 1 del 27 y 28. Síganme ahí con la mirada. Dice, solamente, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Ajá. Como es digno, ¿qué? Del evangelio. ¿Sí? Solamente que os comportéis como es digno. Acá está, para que no lo busquen. Dice Filipenses 1. ¿Qué podemos entender o comprender cuando escuchamos la palabra evangelio? Bueno, ya lo dijimos. Tenemos ya la idea. La gran mayoría de los hijos de Dios no entienden o no entendemos las implicaciones del evangelio para nosotros y para la iglesia. ¿Sí? Esto es, mis amados hermanos, es un reto en nosotros, en nuestra vida. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo? Dice, solamente que os comportéis como es digno de ¿qué? Del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ahora, la Biblia de las Américas, fíjate cómo estos mismos versículos, y aquí le digo, hay versiones que nos dan una idea más clara o podemos entender mejor el lenguaje. Aquí esta versión de la Biblia de las Américas dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír
que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros y de Dios. ¿Sí? Esa palabra, fíjese, simplemente esa palabra que dice el apóstol Pablo, solamente dice solamente que se comporten como es digno. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Filipo? No sabemos. Pero por lo que hay detrás de este mensaje, quiere decir que la iglesia no estaba dando buen testimonio, que la iglesia no se estaba comportando conforme a los principios del Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo habla, dice, ya sea que yo vaya o que no vaya a verlos, pero les pido una cosa a ustedes, que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué les está pidiendo? Unidad. Y cuando nosotros podríamos analizar esto, lo que yo puedo encontrar en palabras claves, solamente comportéis digno, Evangelio de Cristo, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes fe. Son palabras que resaltan de alguna manera en este versículo. Algo que nosotros tenemos que enfocarnos y darle esa importancia que tiene este versículo. Porque está hablando a la iglesia, no le está hablando a cualquier incrédulo, no, es a la iglesia. Entonces nosotros en esa palabra solamente no tenemos otra opción. Solamente haz esto. Cuando alguien le manda a hacer algo, le dice solamente quiero que hagas esto. La persona es muy específica en lo que tú quieres que haga. Ajá. Es muy específica. Le das una instrucción específica. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice, solamente, o sea, no hay otra manera, que seas digno del Evangelio de Cristo, que te comportes como es digno. Esa palabra, cuando nosotros hablamos de esa palabra que es dignidad, dignidad se refiere a ese respeto de la palabra, y está hablando de alguna manera de ese honor, de esa alabanza que se le tiene que dar a Dios. Porque al final lo que nosotros como hijos de Dios estamos reflejando es a Cristo. ¿Sí? Entonces, de la manera que nosotros nos comportemos, como dice, estamos dándole esa dignidad a Dios. Estamos dándole esa honra a Dios. Estamos dándole ese respeto a Dios. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, anden como dignos ¿de qué? Del Evangelio. Y el Evangelio es el que nos está instruyendo a nosotros. El Evangelio como iglesia, como hijos de Dios, es nuestra guía. ¿Sí? Que andemos como es digno, quiere decir que Dios es merecedor de esa honra, de esa alabanza, porque Él es el que recibe la gloria y la honra. ¿A través de qué? De nuestro andar a través del Evangelio, como hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Y eso no es cualquier cosa, porque es un llamado que hace el apóstol Pablo ahí, que dice que te comportéis. Compórtate, es un llamado que le hace a la iglesia, para que ellos puedan comportarse de una manera digna delante de la gente. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Bueno, eso que yo les digo, que se comporte, eso implica vivir de una manera que refleje ese llamado que yo les hago. ¿Sí? Ese llamado que Dios
le ha dado a ustedes, porque yo no sé cómo se estén comportando. ¿Sí? Y Pablo les hace ese llamado, que sean dignos del Evangelio de Cristo. Y les dice, estén firmes. Esa palabra firmes, yo le digo cuando hablamos y cuando, mire, cuando en el ejército nos llaman o hacen el llamado de la palabra firmes o el toque firmes, es para que la gente se levante y se pare firmes, se pare recta, adopte una postura en la cual esté alerta, en la cual esté viendo a aquel que está dando las órdenes. No va a estar volteando a un lado o a otro, no, su mirada va a estar enfocada en aquel que está dirigiendo o está comandando a esa unidad. Entonces el toque de firmes nos alerta para mantenernos despiertos, atentos. Entonces el apóstol Pablo hace eso. Vosotros, dice, estáis firmes en un mismo sentir, estar parados en ese mismo sentir como iglesia. ¿Sí? Por eso dice, combatiendo. ¿Qué es combatir? Pelear. ¿Sí? Pelear juntos, unánimes. Pelear juntos, unánimes. ¿Por qué? Por la fe del Evangelio. No es pelear por mis intereses, no, es pelear por la fe del Evangelio. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, esto es importante. Entonces, si queremos estar preparados, si queremos estar firmes, atentos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para poder salir, porque no podemos ir y combatir si no llevamos armas, si no llevamos el armamento, digámosle así, adecuado. ¿Sí? Imagínense afuera a salir y yo voy con un, ¿qué será? ¿Cómo le podemos llamar? Para hacer la ilustración, voy con un ¿qué será? Bueno, con un palo de escoba voy yo, ¿no? A combatir afuera, y ahí voy. Bueno, pero ahí me sale otro a quien voy a enfrentar y aquel trae un machete. No, pues la cosa ya se puso complicada, ¿verdad? Ya no hay igualdad. No, entonces nosotros debemos ir preparados, ¿sí? Porque dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es fácil, ¿sí? Porque son contra espíritus, contra potestades, contra demonios, contra todo eso. Entonces tenemos que ir preparados. Y esto que aquí estudiamos, o esto aquí que se enseña, tenemos que verlo en casa, analizarlo y reforzar lo que el hermano, lo que el maestro, lo que el que dio la enseñanza, yo lo refuerce en mí. ¿Sí? Entonces, de eso habla cuando seamos dignos nosotros del Evangelio. Y nos pide esa unidad como iglesia. Entonces, es un llamado que hace el apóstol Pablo, y por eso dice, bueno, y en nada sean intimidados por los que se oponen. ¿Sí? Porque a eso salimos afuera, hay lucha, hay quienes se van a oponer al Evangelio. ¿Sí? Mucha gente no lee la Biblia, no la lee. Si usted le pregunta de 20, yo creo si acaso una le va a decir, y va a decir que hay más o menos. Entonces, si nosotros pensamos en ese principio, si nosotros vemos ese principio, vamos a ver que entonces, si la gente no lee la Biblia, si la gente no le interesan las cosas de Dios, y si yo no tengo la manera o no tengo esa estrategia, esa palabra la acabo de ver ahí en la encuesta, ¿no? Nos dice que fue la última. Dice estrategias, ¿no? Para la iglesia. Entonces, si nosotros no tenemos una estrategia estructurada para poder salir,
Bueno, pues ¿qué va a pasar? Vamos a ser, como dice, intimidados por todos aquellos que se oponen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos ciertamente es perdición. O sea, para ellos, lejos de que la palabra de Dios haga bien a sus vidas, lo van a tomar como una agresión, y lo hemos visto. Porque se sienten agredidos, y eso son las implicaciones ¿de qué? Del Evangelio. Y vamos a ver esa palabrita, implicaciones. Ajá. Entonces el apóstol Pablo está viendo todo esto, ¿sí? El apóstol Pablo hace un equilibrio en todo eso. Hace un equilibrio en que estemos preparados, que defendamos el Evangelio, que combatamos juntos, que seamos dignos de ese portador, pero a la vez dice, bueno, no sean intimidados, ¿sí? Entonces como que hay un balance entre una y otra cosa, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo habla y nos da esta enseñanza porque algo sucede en la iglesia de Filipos. Ajá. Entonces el apóstol Pablo quiere definir perfectamente bien el Evangelio. ¿Por qué? Porque les está diciendo, ocúpense de vivir una vida o de una manera digna del Evangelio. Den buen testimonios a los demás. ¿Sí? Porque mire, una cosa es, como ahorita les dije, es que tengamos un concepto de lo que es el evangelismo o el evangelio, pero otra cosa es, ahora sí, llevarlo a cabo, aplicarlo a nuestra vida. Y ahí es cuando empezamos con las implicaciones del evangelio. Ajá. Miren, cuando el apóstol Pablo habla, ¿y por qué digo esto? Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios, ¿cómo les dijo? Y siendo que la iglesia de Corintios era una iglesia donde hubo una gran manifestación de los dones del Espíritu, una iglesia que fue bendecida por Dios, pero que al final, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, nos da una perspectiva distinta, ¿no? Y que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. ¿Sí? Aún a esa iglesia, donde hubo gran manifestación de dones. Y aún así el apóstol Pablo que dice, yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque no habían digerido lo que en realidad eran las implicaciones del Evangelio. No lo habían entendido, no lo habían comprendido. Por eso dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y vemos, habla en tiempo pasado y en tiempo presente. ¿Sí? No erais capaces, ni sois capaces todavía. No está hablando a la ligera, no, está hablando de que ellos ya habían conocido, ellos ya lo habían llevado a cabo, habían de alguna manera recibido el Evangelio de una manera buena, ¿sí? Pero ¿qué dice? Porque aún dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros, esas son las implicaciones. ¿Qué había? Celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Y acaso nosotros, si eso lo podemos traer a la iglesia contemporánea, a la iglesia actual de Cristo, dentro de la misma iglesia encontramos esto? Hay celos, y no precisamente celos por el Evangelio. Ajá. No precisamente hay contiendas y disensiones o pleitos por el Evangelio, de ninguna manera, no, entre los mismos hermanos. Ajá.
¿Sí? Ahora la NTV, ¿cómo lo dice? Mire, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas que espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. O sea, imagínense para que nosotros lo entendamos de otra manera, ¿y cómo lo dice esta palabra? Como si fuéramos, ¿qué? Del mundo. ¿Por qué? Porque el comportamiento del cristiano era, para el apóstol Pablo y como los veía, era como la gente del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la gente del mundo y ustedes? ¿Qué puede mirar la gente de allá y qué puede mirar la gente de acá? ¿Qué podría haber mirado? ¿Alguna diferencia? Así como lo está diciendo el apóstol Pablo. Ninguna, porque dice como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Entonces, ¿qué reflejaba a esa gente? Que se decía cristiana, que asistía a una iglesia, que iba al culto, que participó en aquellos en esas manifestaciones del Espíritu, y aún así se comportaba como ¿qué? Como la gente del mundo. ¿Cuál era el testimonio? ¿Y qué dice? Tuve que alimentarnos con leche, no con alimento sólido. Aquí dice vianda. Vianda es el alimento sólido. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos con ese alimento ¿qué? Sustancioso. ¿Qué es qué? La palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender del Evangelio. Porque todavía dice, están bajo el control de la naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Aún se comportan como cualquier persona que no conoce del Evangelio. Andan como cualquier persona. ¿Y qué dice? Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿Sí? Y que de repente por ahí se les escapa una culebra, una lagartija, se les escapa, ¿sí? Salen de la boca, ¿no? Todavía esas palabras. ¿Acaso eso, dice, no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. O sea, aquí vea cómo confronta el apóstol Pablo con sus palabras a las personas, bueno, a la iglesia. Y no está fuera de lugar para aplicarlo a la iglesia actual. De ninguna manera. Aunque han pasado más de 2000 años, esto sigue vigente. ¿Sí? Entonces, de esa manera, mis amados hermanos, tenemos que entender, comprender el Evangelio y conocer las implicaciones que tiene el Evangelio en nuestra vida. ¿Sí? No es solamente definir el Evangelio, porque ahorita lo que escuchamos fue una definición del Evangelio. No solamente conocer la definición, sino conocer también sus implicaciones. Y eso, conocer sus implicaciones, es saber lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios. Si el apóstol Pablo dice eso, bueno, las implicaciones serían, es que yo tengo que actuar de una manera contraria. ¿Sí? Si el apóstol Pablo aquí dice, se comportan con su naturaleza pecaminosa, no, pues yo tengo que ir hacia atrás, tengo que ser lo contrario. ¿Sí? Esas son las implicaciones del Evangelio. Si dicen que yo vivo como vive el mundo, o me parezco al mundo, o camino como camina el mundo, bueno, mi implicación a mi vida es caminar, como dice,
Ser dignos ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. ¿Sí me explico? Ser dignos del Evangelio de Cristo. Dar buen testimonio. Caminar unidos, unánimes. Amén. Ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo? Y mire, vamos allá a 1 de Corintios 15. Y esto lo podríamos desarrollar muy ampliamente cuando habla el apóstol Pablo y centra, ¿de qué manera está centrado el Evangelio por el apóstol Pablo aquí? De una manera tan completa, tan sintetizada, en 15:1 al 4, fíjese qué dice. A ver si lo puse. Mire, ¿qué dice? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, fíjese, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, no nos salimos del contexto del pasaje anterior, vean. Por el cual dice así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. No dice que conforme a lo que yo creo, no dice que conforme a lo que me han dicho o lo que yo he escuchado, no, conforme a las Escrituras. Y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está centrado el verdadero evangelio de Cristo. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo ¿qué? Fue resucitado. Ese es el evangelio. Ahí lo centra el apóstol Pablo, absolutamente todo. En su sepultura, su muerte y su resurrección de Cristo. Pero sobre todo en su muerte y en su resurrección. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo dice la Biblia de las Américas? Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también, ¿qué? Estáis firmes. ¿Sí? Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. ¿Sí? Si no nos mantenemos firmes, si no damos un buen testimonio, ¿qué dice? ¿Hemos creído o no hemos creído? Entonces el permanecer firmes en el Evangelio nos dará o nos tiene que dar esa garantía de ser dignos del Evangelio. ¿Sí? Dice, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. ¿Sí? Dice, bueno, yo te prediqué y si no veo tus frutos, no veo que eres digno del Evangelio con tu testimonio, bueno, realmente no has creído. Realmente sigues siendo como alguien del mundo. Porque yo, dice, os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Lo mismo. ¿De quién recibió el apóstol Pablo el Evangelio? Directamente de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, la Escritura dice que no anduvo o no estuvo dentro del grupo de los apóstoles, también la palabra dice que fue llevado al tercer cielo, donde fue instruido de manera directa por nuestro Señor Jesucristo. Y de lo que Él recibió, ahora dice, de eso mismo yo también les predico.
o les he predicado. ¿Sí? Por eso dice de lo que yo recibí. Ajá. Por eso dice el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Él lo recibió. Por eso dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí. Entonces, del evangelio que nosotros recibimos o hemos recibido en la iglesia y de lo que hemos leído del evangelio, de eso mismo vamos ¿a qué? A enseñar. De lo que tú has recibido. Amén. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está, el evangelio que él recibió, y está ahí lo que es el evangelio, centrado en la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces no podemos definir la vida de Cristo o no podemos definir al evangelio sacando a Cristo. Sacando a Cristo sin pensar en la vida, en su muerte, en su resurrección, como un propósito, ¿sí? Como un propósito para poder llevar o ensanchar su reino. No podemos sacar de la ecuación a Cristo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, yo entregué lo mismo que recibí. Lo mismo que recibí del Señor es lo mismo que yo les estoy entregando. ¿Sí? Y esto es absolutamente ¿qué? Algo cierto. Algo que escuchó de parte de Cristo. Miren, veas que con esto quiero cerrar y nos quedamos muy cortos porque todavía falta mucho. ¿Sí? Falta mucho. ¿Qué dice? Fíjese qué dice. El evangelio, como lo plantea o como nos los muestra el apóstol Pablo a través de los versículos que acabamos de estudiar de ahí, de 1 Corintios 15, 1 al 4, ese evangelio no debería, o de hecho no está adulterado, no debería estar adulterado, no está adulterado, no está diluido, no está filtrado, porque está centrado en el evangelio de Cristo. Entonces, si una iglesia negocia el evangelio, deja de ser iglesia. Lo que define a la iglesia, ¿qué es? El evangelio. Esto apréndaselo, mi hermano, apréndaselo. La iglesia nace, ¿por qué? Por el evangelio. Porque dice ahí mismo, aquí en 15, dice, en 15:13 dice el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Sí? La iglesia nace por el evangelio, la iglesia se sostiene en el camino por el evangelio. La iglesia que negocia con el evangelio dejó de ser iglesia. Si no se predica el evangelio de una manera congruente, como lo dice Pablo, dejó de ser iglesia. ¿Sí? El mensaje donde Cristo no es el centro, no es el evangelio. Yo por eso les decía, no podemos dejar fuera de la ecuación o fuera del evangelio a Cristo. De ninguna manera. Un mensaje donde hay un Cristo más, un Cristo menos, no es el evangelio. No puede haber otro. ¿Sí? El evangelio de mi comodidad no es el evangelio.
¿Cuál es el evangelio de mi comodidad? Cristo, ¿Eh? el de Cristo. No, ¿cuál es el evangelio de mi comodidad? A ver si aplicar la palabra a mí, o sea, mis principios, lo que pienso, no sé, y no lo que está escrito. Claro. Las implicaciones del evangelio. El evangelio de mi comodidad es Lo que a mí me parece. lo que a mí me conviene escuchar, o lo que yo creo pensar que está bien y lo que hago, porque se acomoda a mí, no a Cristo, no al evangelio, porque esa es una implicación a mi vida. ¿Sí? Entonces el evangelio de mi comodidad no es el evangelio, no es el evangelio. El evangelio de mis intereses no es el evangelio. Si vienes por interés a la iglesia, por querer obtener algo, no es el evangelio. El evangelio de mi sanidad física no es el evangelio. Hemos visto, hemos escuchado, ha habido publicidad de esas grandes campañas de sanidad que hacen. Iglesias de renombre haciendo campañas de sanidad. Eso no es el evangelio. Y con todo respeto y con pena, pero digo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios no es un Dios para que lo estemos poniendo en esa condición de un Dios milagrero o de milagros. ¿Sí? No es ir a llenar un estadio de enfermos, porque eso no es el evangelio. Esos 10 leprosos recibieron una sanidad física. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos regresaron al Señor? 1. ¿Y los otros? ¿Qué pasó? Entonces el evangelio de mi sanidad física no es el evangelio. El evangelio de proclámalo, recíbelo, yo decreto, yo establezco, no es el evangelio. Y lo hemos escuchado. Eso no es el evangelio. El evangelio de la prosperidad no es el evangelio. ¿Sí? Todo esto, mis amados hermanos, y si puedo sacar hasta más de más conceptos ahí de lo que no es el evangelio. Esas son implicaciones. Sí. Implicaciones que debemos entender a nuestra vida. Amén. Ahora mire, vea esto, y rápido ya, porque todavía hay más. ¿Sí? Vea, pero ¿qué es el evangelio? Podemos decir que el evangelio es la oferta, porque es una oferta de salvación de parte de Dios. ¿Por qué es una oferta? Pues es algo que Dios nos está dando, nos está ofreciendo. Es una oferta como cuando usted va a un supermercado, no sé, a un tianguis, y hay una oferta. Y tú dices, wow, está bien, pues es una oferta. Me conviene. ¿Sí? Entonces podemos decir que el evangelio es la oferta de salvación de parte de Dios. Porque Dios nos los está poniendo, nos los está dando. Es un regalo, ¿sí? Hacia el ser humano que pecó contra Él. ¿Contra quién? Contra Dios. Y que lo hizo pasar a un estado de ¿qué? De condenación. ¿Sí? Eso es. El evangelio es la oferta de salvación de parte de Dios hacia el ser humano que pecó contra Él y que lo hizo pasar a un estado de condenación. Porque ha pecado. Y el apóstol Pablo lo dice. Porque todos somos, ¿qué? Pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos y estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Esas no serían unas buenas nuevas, serían unas malas nuevas. ¿Sí?
Pero ahora, ¿cuál serían las buenas nuevas? Fíjense. Dios en su misericordia decidió no condenar a toda la humanidad o al hombre, y envió a su Hijo para cumplir en su totalidad la ley. Porque dice que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Y porque de tal manera amó Dios al mundo. Y porque Dios no estimó nada y entregó a su Hijo. ¿Sí? Él vino, dice, a cumplir en su totalidad la ley. El cumplimiento de la ley por parte de Cristo es parte de las buenas nuevas del mensaje del Evangelio. Porque a eso vino. A morir por ti, a morir por mí. ¿Sí? Dice, y habiendo cumplido la ley, Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como sacrificio penal y sustitutivo por el pecado del hombre, aplacando así la ira de Dios. Amén. Él vino a cumplir la ley, Él se entregó, se ofreció a sí mismo, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Como un sacrificio penal. ¿Por qué fue penal? Porque hay una ley y la ley condena. Porque hay una ley y una ley condena, es penal. ¿Y porque esa ley lo sentenció a una muerte? Por eso dice que Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como un sacrificio penal. Porque Él fue condenado, Él fue sentenciado a la muerte y muerte de cruz. Sacrificio penal y sustitutivo. ¿Por qué sustitutivo? En lugar de nosotros. Porque murió por mí, murió por ti en la cruz. Él llevó, dice, todos nuestros pecados. Él nos sustituyó en la cruz por el pecado del hombre, aplacando así que la ira de Dios, la ira del Padre. Sí. Así es como podríamos, es una definición entre tantas, ¿no?, que podríamos nosotros ver. Pero bueno, yo le digo esto, para mí es importante, y todavía apenas esa es la entrada de banda. Hay mucho de que tenemos que hablar de lo que es el Evangelio. Pero que está clara, y le digo, anoten, traigan sus cuadernos, porque, mis amados hermanos, si no estamos nosotros, ahora sí, yo digo, no queda, yo creo que como liderazgo en la iglesia, como pastores de la iglesia, nuestra necesidad, digámosle así, es que ustedes instruirnos, que tengan las herramientas necesarias, el conocimiento para que podamos salir y predicar el Evangelio con base. ¿Sí? Y eso es importante, que anoten, que traigan su libreta, su cuaderno y puedan ir tomando nota. Porque si yo les pregunto el martes o les digo el jueves, ya no se van a acordar de nada. Y es algo importante. ¿Sí? Amén. Pues vamos a dar gracias, mis amados hermanos, y continuamos con esto. Otros con el mismo tema.